Parejas que están en problemas, hay parejas que están saliendo de los problemas. Pero déjenme decirle que también el doctor Royer decía lo siguiente: hay parejas que están a punto de meterse en algún problema. O sea, ya sea que estás en problemas, ya sea que estás saliendo, o ya sea que estás a punto de meterte en un problema. Durante la pandemia leí un libro de un escritor que se llama Brian Tracy. Es un conferencista, es un motivador, es un experto en el campo del desarrollo humano. Y en este libro él decía, específicamente en época de pandemia, decía de que las crisis en la vida de las personas van a llegar cada 2 o cada 3 meses, de acuerdo a estudios científicos. O sea, que nosotros no podemos dejar de creer que una situación conflictiva se puede desatar en algún momento determinado de nuestras vidas. Cada 2 o 3 meses está comprobado que va a venir una situación problemática. Y ustedes saben, o si no saben, pues apréndalo, que muchos de los problemas pueden venir de varias fuentes. La primera puede ser producto de nuestras propias decisiones. Nuestras decisiones muchas veces nos llevan a situaciones problemáticas. En diferentes áreas, como también en la vida matrimonial, ¿verdad? Decisiones. Segundo, pueden ser las personas a nuestro alrededor. Y cuando digo personas a nuestro alrededor, puede ser la misma familia, puede ser los vecinos, pueden ser los compañeros de trabajo, pueden ser personas que quizás no conozcamos y de repente nos enfrascan en un problema determinado a nosotros. Las personas son responsables muchas veces de algunos de los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida personal. Pero también tenemos que entender que las circunstancias también operan especialmente para hacernos caer en algunas situaciones problemáticas en un momento determinado. Las circunstancias, las cuales son inesperadas, son inevitables, son impredecibles, y no podemos muchas veces siquiera medir el impacto que éstas pueden tener en el seno de la vida matrimonial. Entonces, tenemos que entender que juntamente con la vida matrimonial tenemos que lidiar con una realidad, y es el hecho de que vamos a enfrentar problemas. Ahora, no es tanto el hecho de que usted enfrente problemas. Decía John Maxwell, un experto en liderazgo, decía de que el problema de tu problema no es en sí el problema, sino la manera de cómo tú decides enfrentar tu problema, ¿verdad? Si ustedes entienden este juego de palabras, él decía, el problema de tu problema no es en sí el problema, sino la manera, la forma de cómo tú decides enfrentar tu problema. Esto me recuerda a un zoólogo que andaba estudiando la fauna en los lugares desérticos. Y una tarde, ya casi cayendo al atardecer, pudo ver cómo una manada de coyotes acorralaron a unos mulos salvajes. Y entonces los coyotes estaban tratando de tomar presa y después de comérselo. Y entonces, cuando los mulos salvajes se vieron amenazados por la presencia de los coyotes y lo inminente que podía significar el hecho de morir siendo presa de estos animales, entonces estos mulos comenzaron a dar coces, ¿verdad? Como se dice en el griego catracho, a la zumba marumba. ¿Entienden ustedes ese lenguaje? ¿Saben lo que es a la zumba marumba, verdad? Es un término, es un modismo muy catracho, ¿verdad? Del catracho sin barreras, que comenzaron a tirar, como decimos, a tirar patadas a lo loco, en su desesperación para tratar de repeler el ataque de estos chacales que querían pues atacar a más de alguno. Normalmente es al más débil o al más desprotegido o al más viejo, para poder hacerlo la presa y el banquete de esa tarde. La sorpresa de esto es que mientras ese zoólogo miraba a la distancia, miraba cómo estos mulos salvajes estaban tratando de repeler con patadas a los chacales que los estaban cercando y rodeando para tratar de comerse a más de alguno de ellos.
Lo sorprendente de esto es que estos mulos salvajes tiraban patadas sin percatarse de quién estaba al lado. Lo sorprendente es que al final, de tanta patada que tiraron, se golpearon unos a otros y pues algunos de ellos terminaron derribados y terminaron siendo presa de los chacales y los otros lograron huir. Definitivamente de que ellos en su desesperación y en su angustia y en su miedo, pues no se percataron y se golpearon unos a otros a raíz de tratar de resolver una amenaza inminente que estaban enfrentando en esa situación. Bueno, ahí esa parte de esa etapa y esa historia. Con los años resulta de que este mismo zoólogo, en otro contexto, precisamente mira una escena similar. En esta oportunidad lo que él puede ver son caballos salvajes que están siendo rodeados también por una manada de chacales con el propósito de tratar de cazar a más de alguno de estos caballos salvajes. Bueno, este zoólogo, un experto en el comportamiento animal, entonces él pensó en sí mismo de que iba a pasar la misma historia que con los mulos salvajes. Y entonces la sorpresa de él es que los caballos no comenzaron a tirar patadas a la zumba marumba o a lo loco, como decimos nosotros, sino que realmente ellos prácticamente establecieron como un círculo en el cual juntaron sus cabezas y comenzaron a tirar patadas, y de esa manera comenzaron a repeler el ataque de los chacales. Los que más se acercaban terminaron pues siendo golpeados y de esa manera repelieron la amenaza que estaban enfrentando y todos los caballos salvajes se salvaron. Ahora, ¿cuál es la moraleja de estas dos historias? Bueno, no estoy tratando de comparar esto con el matrimonio, pero podemos decir que muchas veces estos dos comportamientos pueden ser prácticamente la manera o la forma que algunas parejas han decidido para querer resolver, ¿verdad?, sus problemas. En el sentido de que de repente comienzan a atacarse el uno al otro sin darse cuenta de que en el proceso más de alguno va a salir herido o más de algunos van a salir heridos en el proceso, especialmente cuando, ¿verdad?, las cosas no se hacen de la manera correcta, tal como lo hicieron los mulos salvajes. Tarde o temprano habrá algún caído, un herido, tarde o temprano habrá alguien que va a sufrir las consecuencias de tal situación y de tal conducta. Ahora, el segundo caso es el hecho de que los caballos salvajes lograron unirse, juntar sus cabezas y comenzaron a repeler cualquier ataque que les venía a ellos, y de esa manera pudieron salir bien librados. Bueno, esta moraleja tiene aplicación. O usted está, ¿verdad?, agrediendo a la zumba marumba, ¿verdad?, a la persona que tiene como su cónyuge, o realmente usted ha tomado la decisión de pensar de forma inteligente y sabia la manera de cómo resolver los problemas. Ahora, yo no voy a decir quién de ustedes lo está haciendo de una manera u otra. Ustedes lo saben. ¿Cierto o no cierto? Bueno, entonces el tema que tenemos para hoy es acerca de cómo vivir juntos y no morir en el intento, ¿verdad? Cómo vivir juntos y no morir en el intento. Así es que debemos pedirle a nuestros hermanos de 55 años de vida matrimonial, pues que nos aconsejen de cómo poder llegar ahí, ¿verdad? De poder llegar a esa etapa. Yo no sé qué pensaron los recién casados aquí cuando vieron a esa pareja de 55 años pasar, ¿verdad? Si ellos todavía, ¿verdad?, les destila la miel de la luna de miel todavía por los dientes, ¿verdad? A otros probablemente ya la miel desapareció y ya solo nos quedó la luna pelona, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo recobrar la miel del matrimonio, verdad? Ahora, yo quisiera hacer una pequeña evaluación en esta plática que vamos a tener con ustedes. Y vamos a comenzar con un pequeño test que les permita a ustedes de manera introspectiva, como parejas, que ustedes puedan evaluar su matrimonio. No tienen que revelarse
¿verdad?, con sus vecinos. Simplemente analícelo, piénselo y quédese ahí con esta evaluación, ¿verdad? Todos han recibido esa hojita de bosquejo, ¿verdad? Bien, esta evaluación no está ahí, pero la hojita es por si ustedes quieren tomar alguna nota o algo, ¿verdad? O de igual manera va a quedar como una reseña de esta plática para ustedes hoy. Ahora, yo quiero hacerles algunas preguntas y que tienen que ver con esto. En su mente, perdón, en su mente yo quiero que ustedes puedan considerar, sí, gracias hermano, lo siguiente. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Dicen que los estudios, no sé si logran ver ustedes hermanos ahí, pero bueno, si no, pues, si no lo logran ver, imagínenselo o invéntenselo, ¿verdad? Dice aquí que los estudios indican que más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Esto es una estadística que salió por ahí. Indican que más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio, mientras que otros se convertirán en matrimonios fríos y muertos. Pero eso no tiene que ser así, ¿verdad? Eso no tiene que ser así. Probablemente esa estadística no se aplica a ninguno de nosotros, ¿verdad? Esto se aplica para los que no vinieron a esta conferencia, o se aplica para otros hermanos de otras iglesias, ¿verdad? Que están ahí. Bueno, gracias, muy amable. Sí, perfecto, muchas gracias. Ahora, lo que yo quiero es que realmente usted va a ver que hay una serie de situaciones ahí. Yo quiero que usted piense cómo usted piensa acerca de su matrimonio. Yo voy a leerlas y usted piénselas, y si se identifica con una, pues quédese con ella, porque usted siente que se identifica con esa situación. Ahora, la primera es, ¿siente que su matrimonio es un matrimonio en crecimiento, en ascenso, en madurez, en desarrollo, en avance? No tiene que respondérmelo a mí, eso es su mente. 2, ¿siente que su matrimonio necesita ayuda? Piénselo. La primera respuesta, como nos enseñaron a nosotros en la universidad, responder test, decían que era la mejor respuesta que uno tiene, la primera que le viene a la mente, ¿verdad? En test psicológicos, claro, ¿verdad? O psicométricos. Ahora, ¿siente que su matrimonio es un matrimonio amoroso? ¿O siente que su matrimonio es un matrimonio doloroso? Duele esta relación. Hay mucho dolor. ¿Siente de que su matrimonio es un matrimonio falto de respeto? ¿O siente que su matrimonio es un matrimonio perdonador? ¿Que han logrado ustedes poder superar las situaciones, errores y faltas, ¿verdad? Aún las pequeñas deslealtades o traiciones, y han logrado establecer el perdón como una norma para poder resolver su situación? ¿Siente de que su matrimonio es un matrimonio resiliente? Cuando utilizamos el término resiliente, significa de que es un matrimonio que, a pesar de los golpes, caídas, fracasos, errores o faltas, han encontrado la manera de cómo poder encontrar fuerza y fortaleza para mantenerse unidos a pesar de las dificultades o crisis que han podido enfrentar en las diversas etapas de su relación. Resiliente. ¿O siente que su matrimonio es un matrimonio hiriente? ¿Siente que su matrimonio es un matrimonio maduro, con madurez espiritual? ¿Siente que su matrimonio es un matrimonio muy íntimo? ¿Comparten intimidad? ¿O siente que su matrimonio es un matrimonio en crisis? ¿Siente que su matrimonio es un matrimonio conflictivo? Hay mucho conflicto, mucha discusión, mucha legata, mucho pleito. ¿O siente que su matrimonio es un matrimonio protector, donde se protegen mutuamente ambos cónyuges? ¿O considera que su matrimonio es un caso perdido? Bueno, interesante cada una de las situaciones. Me imagino que probablemente algunos de ustedes se sientan identificados con alguna de estas situaciones, o con más de alguna situación.
tanto positivas como negativas. Ahora, es ahí donde entonces es importante que nosotros podamos encontrar un camino, un camino que nos permita poder específicamente poder superar aquellas situaciones y dificultades que están amenazando a nuestro matrimonio. Por eso voy a compartir con ustedes hoy 7 pasos que nos pueden ayudar a nosotros. Pueden haber muchos pasos más, pero yo quiero compartir 7 pasos, o sea que va a ser un verdadero reto compartir esos 7 pasos en esta oportunidad, pero vamos a ajustarnos en el tiempo sobre cómo nosotros podemos resolver o cómo nosotros podemos superar o la manera de cómo nosotros podemos allanar el camino hacia la resolución de cualquier dificultad que podamos estar enfrentando como parejas, en nuestra relación, en nuestra vivencia. Vamos a compartir el primer paso. Y esto es interesante porque el primer paso, si podemos avanzar, el primer paso nos habla acerca de que tenemos que identificar cuál es el iceberg que está amenazando con hundir nuestro matrimonio. El término iceberg, si probablemente ustedes han visto algunos programas como Nat Geo o otros programas donde específicamente presentan esas zonas congeladas, los icebergs son enormes bloques de hielo que muchas veces se desprenden y de que, ¿verdad?, flotan en el mar. Bueno, esas situaciones pueden ser impredecibles muchas veces. Hay un caso interesante en la historia. ¿Recuerdan ustedes el barco, el Titanic, ese transatlántico, el Titanic? En su viaje inaugural, el Titanic se hundió. Ahora, hay tantas anécdotas con relación al Titanic, ¿verdad? Pero es interesante de que se dice de que mientras navegaba el Titanic, resulta de que otros barcos que navegaban cerca de la misma zona hicieron advertencias al Titanic de que se encontraban enormes bloques de hielo flotando en el mar y que tomaran precaución. Bueno, la historia dice de que hubieron por lo menos 6 avisos de que todos los buques que navegaban por esa zona podían encontrarse con esos bloques de hielo. Bueno, el Titanic, como realmente había sido considerado un buque transatlántico que nunca se iba a hundir, y hay una anécdota que dice de que el dueño del Titanic dijo de que ese barco ni Dios lo hundía, ¿verdad? Es una anécdota, no decimos que sea real, pero es una anécdota de que ese barco ni Dios lo hundía. Pero lo interesante es que el barco recibió 6 advertencias de que podían enfrentar con esa situación. Ese sentido de ser indestructibles, ese sentido de que a nosotros no nos puede pasar, pues fue la situación que prácticamente acabó en una tremendo desastre. Más de 1.200 personas murieron ahogadas en el Titanic. Bueno, quiero presentarles a ustedes algunos pequeños icebergs que muchas veces vienen al matrimonio y que ustedes puedan considerarlos, ¿verdad? Probablemente ustedes se sientan de que son una pareja en crecimiento, con madurez, con altura, comunicativo, ¿verdad? Un matrimonio fuerte. Probablemente puedan sentir, y eso algunas veces puede llegar a hacernos sentir como que realmente nosotros somos suficientemente fuertes para superar cualquier situación. Pero bueno, déjeme decirle que muchas veces los problemas, las crisis son impredecibles y pueden llegar. Y muchas veces pueden llegar en una etapa donde de repente quizás nos hemos dormido en nuestros laureles, donde de repente quizás nosotros hemos bajado la guardia, donde nosotros quizás, ¿verdad?, nos hemos desprotegido espiritualmente y de repente puede aparecer una situación como esta. La Biblia dice de que Satanás anda alrededor de vosotros buscando a quién devorar. Eso significa
de que anda buscando normalmente, ¿verdad?, en qué momento o en qué situación puede llegar una tentación o puede venir un ataque del enemigo, especialmente a nuestras vidas personales. Debemos entender que las tentaciones van a llegar en momentos de desprotección a nuestra vida, donde somos más vulnerables. Dice la Biblia de que Jesús, en Mateo 4, dice que Jesús fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches. ¿Cuándo lo tentó más el diablo? Cuando Jesús estaba en un proceso de ayuno por 40 días y 40 noches y Jesús tuvo hambre. El ataque del diablo llegó en un momento de vulnerabilidad física en Jesús y lo estuvo tentando reiteradas veces por 40 días y 40 noches. Creemos de que solamente lo tentó 3 veces. No, hubieron 3 tipos de tentaciones que el diablo utilizó durante esos 40 días y esas 40 noches para tentar a Jesús. Bien, ¿cuáles son esas situaciones, verdad, que muchas veces pueden atacar? Tiene que saber que anda suelto un gran destructor del amor y del romance en el matrimonio. Se piensa que es la causa principal del divorcio y el mayor ladrón del amor en la vida de la pareja. De la lista siguiente, marque el que considera la fuerza más destructiva del romance en su matrimonio actualmente. Bueno, voy a presentar una lista para que usted también pueda identificarla, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pequeños icebergs? Y aquí vienen algunos de ellos. Bueno, ahí están enlistados. El primero es la falta de perdón, ¿verdad? La falta de perdón. Segundo, la mala comunicación. Dicen que el iceberg se hundió por 2 razones. La primera es por una mala comunicación en el puente, ¿verdad?, ante las advertencias y avisos, que al capitán nunca le llegó realmente la noticia de que había un iceberg, pero estaba siendo advertido. Muchas veces la mala comunicación puede ser un factor. Pero lo otro es el sentido de ser indestructibles, de que somos infranqueables, de que somos realmente lo suficientemente fuertes. Cuidado con eso. La falta de perdón, la mala comunicación, los enojos no resueltos, que muchas veces esos enojos se pueden convertir en pequeños resentimientos o pueden llegar a convertirse en una raíz de amargura que puede ser una causa de no solamente de debilitamiento y de distanciamiento en la relación de pareja, sino que también puede ser destructiva, ¿verdad? Una raíz de amargura. 4, la desconexión emocional. Probablemente la pareja está en casa, físicamente presentes, pero desconectados emocionalmente, ¿verdad? Eso significa de que el tanque emocional, como dice el doctor Gary Chapman en los 5 lenguajes del amor, ese tanque emocional probablemente está vacío y ese matrimonio está caminando o corriendo con un tanque vacío. Y usted sabe de que su auto no va a caminar con un tanque vacío. Hay que constantemente estar llenando el combustible, el tanque del combustible. Bueno, el combustible de la pareja es el combustible del amor, del romance, ¿verdad?, que va a llenar esas áreas del tanque emocional. ¿Qué otras cosas pueden ser iceberg? El estrés y los problemas externos. Cuando hay mucho estrés en la pareja, de hecho que va a cambiar el temperamento, va a cambiar el comportamiento de la pareja cuando están sometidos a un extremo estrés, especialmente cuando hay problemas de deudas, especialmente cuando hay exceso de trabajo, ¿verdad? O cuando hay presiones demasiado fuertes, normalmente van a afectar a las personas en esa situación y puede ser peligroso si no tenemos una manera saludable de poder tratar el estrés en nuestras vidas y especialmente en la relación del matrimonio. ¿Qué más? ¿Algún vicio o tipo de adicción?
¿verdad? Cuando hay vicios o algún tipo de adicción. Yo estuve tratando de resolver una situación en una pareja que me pidieron mi ayuda. Lamentablemente la situación se había salido de control. Aparentemente el esposo era un hombre creyente, ella una mujer cristiana, pero este hombre, yo creo que había aprendido el tema de la sexualidad en el matrimonio, no en los principios bíblicos, sino viendo películas pornográficas. Y entonces él urgía a su esposa de que antes de poder preparar la alcoba y de tener intimidad sexual, pudieran ver una película pornográfica. Él le decía para ponerle salsa a los tacos, decía él, ¿verdad? Para ponerle un poco de emoción, ¿verdad? A la relación. Así como hay matrimonios, no digo que eso sea una práctica cristiana, de parejas cristianas, pero hay personas que quieren ponerle emoción a la relación introduciendo a una tercera persona en la relación, y eso se conocen como los tríos o las parejas singular, creo que se llama el término, donde hay intercambio de parejas, ¿verdad? Para ponerle sazón a la relación matrimonial. Bueno, pero eso está fuera, ¿verdad?, del contexto cristiano. Por lo menos, no sé si es que seré tan recatado o tan a la antigua, ¿verdad?, que estas situaciones no se van a dar en el seno de parejas cristianas. Bueno, vamos a tomarlo por el lado noble, de que no se da. Pero este tipo de adicción acabó con ese matrimonio. La pornografía es una plaga que envenena la mente, el corazón y el espíritu de aquellos que lo consideran como un aliciente o un motivador o un inspirador para fortalecer la intimidad de la pareja en el matrimonio. Es nefasto, es una plaga destructiva caer en eso, ¿verdad? Aparte de que genera una adicción bastante fuerte, degradante y decadente, destruye y despersonaliza la relación de pareja, ¿verdad? Y ese vínculo sagrado del matrimonio. Aparte de que vuelve inmundo ese lecho del cual Dios dice que sea sin mancha, ¿verdad? Es el lecho matrimonial, esa alcoba donde la pareja convive, se ensucia, se mancha, se vuelve inmundo cuando introducimos la pornografía como una forma de eso. Hay que cuidarse de eso. Hay otro tipo de adicciones que también pueden afectar la relación matrimonial: las drogas, el alcohol, el exceso de trabajo, a los que les decimos trabajólicos, como también a aquellos que apuestan, ¿verdad?, o los que son adictos al dinero. Pueden ser situaciones que puedan ser iceberg, que puedan estar afectando la relación de pareja. Bueno, voy a avanzar en esto, porque hay otros iceberg que también pueden ser situaciones que puedan estar afectando la relación. ¿Cuáles son ellos? Los interminables problemas económicos, ¿verdad? Los problemas económicos. ¿Cuántos matrimonios, ¿verdad?, sencillamente han acabado hasta que el dinero los separa? O por deudas, o por mal manejo, ¿verdad?, financiero, o por codicia financiera, o por malas decisiones financieras. Puede ser una causa que pueda estar afectando la relación matrimonial. La culpa del pasado no resuelto, cuando han habido heridas, traumas, crisis en el pasado que no han podido ser superadas, ¿verdad? Conocí el caso de una pareja donde esta pareja se casaron, pero al momento de poder tener intimidad sexual, resulta de que ella rechazaba al esposo y se volvió muy frígida en la relación sexual. Ahora, fue una situación que realmente le afectó a él y no hallaba qué hacer, porque sentía de que
de que cuando ella se ponía muy frígida, cuando él quería buscarla sexualmente, sentía como que ella lo estaba rechazando, como que ya no lo quería, y no entendía ese comportamiento hasta que buscaron ayuda y descubrieron que el génesis de esa situación tenía que ver en una etapa de la infancia, cuando el padre de esta dama, ¿verdad?, quiso abusarla sexualmente en su infancia. El abuso sexual, ¿verdad? Eso era una situación todavía no resuelta en la vida de ella y que estaba repercutiendo especialmente en la relación del matrimonio. No solamente con ese tipo de traumas o de crisis, sino que también hay incidentes que muchas veces pueden dejar una herida profunda que no ha sido resuelta en el presente. Sucedió en el pasado, pero que todavía no ha sido resuelta en el presente, y puede ser un iceberg que pueda estar afectando la relación. ¿Y qué decir de los problemas de abuso y de violencia en la pareja? Cuando hablamos de abuso y violencia, estamos hablando del abuso verbal, del abuso psicológico, del abuso sexual, del abuso físico, ¿verdad? Que son diferentes tipos de abuso y de violencia que muchas veces se practica en la relación de parejas, especialmente cuando no hay límites sabios en la relación de pareja. ¿Qué más? Falta de intimidad sexual. Es una causal, ¿verdad? Cuando sencillamente la pareja ha dejado de tener intimidad sexual. ¿Sabe usted cuál es el mayor, poder decir así, el mejor remedio para fortalecer la intimidad sexual? Probablemente algunos pensarán, ¿será la Viagra? ¿No? ¿Sabe cuál es el mayor acelerador de líbido en la pareja? Es la relación sexual. Entre más conectado física y sexualmente está usted, más dispuesto estará usted a tener relaciones. Entre más usted se distancia, menos deseo va a tener. Menos deseo va a tener, ¿verdad? Y esto lo han dicho sexólogos expertos, de que ese es... Ahora, yo sé que hay etapas en las cuales el hombre y la mujer pueden experimentar una disminución del líbido, ¿verdad?, sexual. Entonces, por cuestiones de salud, de enfermedad, por causas de situaciones que pueden provocar este tipo de situaciones, entonces es ahí donde realmente usted necesita la ayuda médica para que le pueda aconsejarle de qué elementos usted puede, medicamentos usted puede hacer uso para poder fortalecer esa área de situación. Conocí a una pareja que lamentablemente terminó mal esa pareja, porque el esposo estaba experimentando problemas de próstata, en la próstata. Entonces, esas situaciones de problemas de próstata, pues en alguna medida a él pues le había mermado el deseo sexual, y la esposa, cada vez que lo buscaba, él inventaba una excusa, que estaba cansado, que realmente no tenía deseo, que tenía que madrugar. Bueno, fue una situación bien tremenda, porque sencillamente él no tenía el valor de decirle que estaba teniendo problemas de próstata. Ella, ante el silencio y ante el ocultamiento de esa situación, pues realmente ella se fue desencantando del esposo, y ella comenzó imaginariamente a creer que él tenía un amante. El celo y todo este fantasma comenzó a acrecentarse, y llegó el momento en el cual ella consideró que realmente él tenía otra amante, y de que él no estaba interesado en ella.
Y tan grande fue el enojo que un día ella decidió vengarse. Y entonces ella se consiguió un amante. Lo que el esposo estaba pasando era por un problema prostático, pero no se lo dijo a ella. Guardó silencio, lo ocultó. Ella lo interpretó como que realmente él estaba siendo infiel y ya no la deseaba a ella. Lamentablemente, ella cayó en adulterio y esa situación lamentablemente terminó con esa pareja. De esa manera, falta de intimidad sexual. Y quiero decir de la infidelidad. ¿Y qué otra cosa? Muchas veces tenemos expectativas irreales. Podríamos enumerar un sinnúmero de situaciones. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, entonces, ¿cuál es el iceberg que probablemente pueda estar afectando? Probablemente no esté en esta lista. Probablemente ustedes sienten de que hay una situación que probablemente puede estar afectando su relación. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es su iceberg? ¿Cuál me dirían ustedes? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es esa circunstancia que en alguna medida nos ha estado distanciando como pareja? Escuchaba a un conferencista guatemalteco y él decía de que hay 3 etapas en la relación matrimonial. La primera etapa es la etapa de los recién casados. Y él decía, esa etapa es la etapa romántica y pasional. Romántica y pasional. ¿Verdad? Luego decía, con los años, esa etapa romántica y pasional va mermando. Y entonces la pareja puede caer lamentablemente en una segunda etapa, que es la etapa de la rutina. El trabajo, la casa, los niños, ¿verdad? Los proyectos, regularmente o de vez en cuando, ¿verdad? Intimidad sexual, tiempo compartido, pero muchas veces la relación se vuelve bien rutinaria. La rutina hace mella en la relación. Luego él decía, unos años más adelante, entonces viene una tercera etapa. ¿Y cuál es esa etapa? La etapa reumática, decía él. ¿Cuál es esa etapa? Es la etapa en que ella busca al esposo para intimidad sexual y el reuma hace, ¿verdad?, su aparición. Que le duele la rabadilla, que le duele la espalda, que le duele la artritis, ¿verdad? Que le duele bueno, qué sé yo. El esposo busca a la esposa y de igual manera. El reuma hace lo suyo también, ¿verdad? Hace lo suyo. ¿Por qué? No porque realmente, la pareja tal vez ya ha entrado tanto tiempo que están enfrentando también ese tipo de dolamas, ¿verdad? O de situaciones. La pregunta es, ¿en qué etapa están ustedes? ¿En la etapa de romance? ¿En la etapa de la rutina? ¿O ya llegaron a la etapa del reuma? ¿De la artritis? Bueno, no tienen que contestármelo, pero ustedes se identifiquen. Decía el libro de Cantares, Salomón en el libro de Cantares lo siguiente. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Muchas veces no son los grandes problemas lo que afecta a la relación de matrimonio, sino son esos pequeños problemas que van acrecentándose día en día y que realmente no hemos llegado nosotros a poder darle respuesta o solución a ese tipo de situaciones. ¿Cuál es su iceberg? ¿Cuáles son esas zorritas pequeñas que están socavando los cimientos de su matrimonio? Piense, reflexione, ¿verdad?, acerca de ello. Bien, aquí hay mucha información, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo, pero prometo que en los próximos pasos vamos a ir mucho más rápido para hacerlo. Ahora,
Hemos hablado de identificar el iceberg, pero también tenemos que entender de que hay otra situación que debemos considerar. Y este es el paso 2 que ustedes lo tienen ahí. Y es que usted tiene que evitar caer en errores o peligros que deterioran la relación matrimonial. En la hoja ustedes solo van a encontrar 3, pero yo voy a mencionar algunos más. Esas zorritas pequeñas. ¿Cuáles son esos errores en los cuales muchas veces caemos como pareja? Bueno, el primero es: deje de accionar el detonador y evite las explosiones emocionales. Dice que en casa de mujer rica, ella manda y ella grita. Ahora, ¿ha visto usted, o de repente usted creció en un hogar disfuncional, donde la norma de la relación era el grito y el insulto? O probablemente usted ha conocido hogares que esa ha sido la dinámica: insulto, grito, alegata, discusión, y son hogares donde hay explosiones emocionales muy fuertes. Se tiran platos, patean la puerta, golpean la mesa, se agreden, ese tipo de explosiones. Eso es un error. Hay que evitar ese tipo de conducta y de comportamiento. 2, bájese de la nube. No trate de tapar el sol con un dedo creyendo que los problemas se resuelven por sí solos. Los problemas no se resuelven por sí solos. Los problemas se resuelven cuando usted decide resolverlo. Si hay un problema en su relación, ¿qué está haciendo para resolver esa situación? Si de repente usted llega a la casa y mira a su esposa muy seria, indiferente, que casi no le dirige la palabra, que le pone la comida así de lado como no queriendo verlo, entonces usted, ¿qué hace en ese tipo de situación o momento? Claro, ¿verdad? Interpreta de que algo está pasando ahí. Pero si eso es la norma día con día, entonces ¿qué va a hacer usted para poder tratar de resolver esa situación? ¿Le va a aplicar la ley del hielo también? ¿Se va a vengar? No. La Biblia dice que nosotros debemos vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Exactamente. Debemos ver eso. Tercero, deje de vivir con cercas de papel. Aprenda a vivir con límites saludables que le permitan reforzar su matrimonio. Límites. Hay parejas que lamentablemente hace tiempo derribaron los límites del respeto y de una conducta honrosa. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, le dice a los hombres: y vosotros, maridos, vivid sabiamente para con ellas, dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Lamentablemente hay matrimonios que transgredieron el respeto, el cuidarse mutuamente, y se agredieron y comienzan a agredirse verbalmente. Esa es una situación peligrosa en la relación matrimonial. Podríamos mencionar otras más que no están ahí, pero van a aparecer ahí, ¿verdad? Número 4, deje de usar esa lengua indómita. Las palabras amargas y airadas no tienen cabida en la relación matrimonial. Llegué a visitar una pareja de un matrimonio mayor y llegué a visitarlos. Él me recibió en la sala, su esposa estaba allá por la cocina y él le dijo: vieja, traerle un refresco al pastor. No le escuchó ella. Luego le elevó la voz: vieja, ¿no es que está sorda vos? Traerle un refresco al pastor.
Se desatendió. No sé si es que la hermana tenía problemas de audición o algo. Pero luego él se levantó y le dijo: y bueno, ¿y qué te pasa a vos, vieja? Trasero de vaca. No te estoy diciendo que le traigas agua, refresco al pastor. ¿Y sabe cómo le respondió él? Ah, cállate vos, viejo loco burro. No sé en qué momento y no sé cuándo transgredieron el respeto mutuo. Ahora, yo sé que cada matrimonio tiene una dinámica de cómo se trata. Mi gordito, mi negrita, mi chaparrita. Cada matrimonio tiene su propio código de cómo tratarse, ¿verdad? De cómo tratarse. Pero algunos transgreden. Un matrimonio estaban teniendo una tremenda discusión y luego hicieron un alto porque tenían que ir a visitar a los suegros. Y entonces el esposo iba enojado en el carro, ¿verdad? Iba enojado en el carro porque iban a visitar a sus papás. Y entonces pasan cerca de una granja y miran un chiquero de cerdo, y él dijo: aquí me desquito esta situación de mi mujer. Y entonces, cuando van pasando cerca de la granja y mira el chiquero de cerdos, entonces él le dice a su mujer: mira, le dice, ahí están tus parientes, le dijo, aquel grupo de cerdos que estaban en el chiquero. Y entonces él se sintió aliviado. Me la desquité. Y entonces ella lo miró y le dijo: sí, son mis suegros y tus hermanos, le dijo. Hay que cuidarse. Dice Santiago de que la lengua es tan poderosa que puede incendiar la corona de la creación. Es como un pequeño fuego que incendia un bosque. Y si realmente nosotros como pareja no sabemos cómo dominar nuestra lengua, en primer lugar, esa es una falta de dominio propio. En segundo lugar, es una manera de irrespeto de cómo nosotros debemos comportarnos en nuestra vida cristiana, especialmente con nuestro cónyuge. Pedro dice de que debemos tratarlas como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa eso? Que usted debe tratar a su esposa como a alguien que también es coheredera de la gracia del Señor. A veces nosotros tratamos de manera muy indiferente, muy abusiva a nuestro cónyuge, pero a las hermanas de la iglesia no las tratamos igual. No, hermanita, que está. Incluso algunas veces hasta nos da de darle algunos piropos a la hermana. Ay, hermana, qué lindo le queda ese vestido. Y a la pobre doñita allá, ¿verdad? De repente la esposa se compra un vestidito y le dice: amor, ¿cómo me queda ese vestido? Ay, vieja, qué gorda estás. Lengua indómita. Cuidado con eso. Lloviendo sobre mojado. Tiene que darse cuenta de cuándo dejar a un lado un asunto. ¿Qué significa esto? Significa de que a veces nosotros, especialmente cuando estamos enojados, o las esposas están enojadas, están trayendo asuntos del pasado que probablemente las hirieron, y constantemente están restregando ese error, esa falta del pasado en la cara de sus cónyuges, simplemente como un acto vengativo o un acto de enojo, como una forma de querer hacer prevalecer, ¿verdad?, su criterio. Desenterrando. Sí. Son históricas, decía por ahí alguien, ¿verdad? Siempre están trayendo la historia del pasado. ¿Qué más? Dejen de vivir en trincheras. ¿Sabe que a veces las parejas, los problemas los colocan en bandos y cada quien se posiciona en una trinchera? Dice algo por allá, ella sale aquí. Granada él, granada ella. Bombazo él, bombazo ella. Tomando trincheras.
Decía alguien por ahí de que el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. Si no tomen trincheras, busquen, allanen un camino común para poder superar las diferencias, resolver los problemas y encontrar la manera de cómo poder encontrar la gracia y el perdón mutuo. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos que debemos procurar la paz para con todos. Y esa paz no solamente tiene que ver con nuestras relaciones externas, tiene que ver de procurar la paz en el seno del matrimonio. Se supone que el príncipe de paz habita y es el huésped invisible de esa relación matrimonial. Y si él es el príncipe de paz de ese matrimonio, significa entonces de que ahí en ese matrimonio tiene que reinar la paz. ¿Qué más? Deje de ser distante, permítase acercarse a su cónyuge. Yo sé que a veces las presiones de la vida diaria, el estrés del trabajo, las dificultades económicas, los desafíos que enfrentamos en el diario vivir, muchas veces pueden desenfocarnos y muchas veces pueden ser la causa del por qué emocionalmente, ¿verdad?, estamos distanciándonos. Pero tenemos nosotros que realmente buscar la manera de estar cercanos. Permítase acercarse a su cónyuge. Esté dispuesto a explorar maneras prácticas del fino arte de la intimidad. Muchas parejas tal vez se quejan de la falta de proximidad, pero parecen estar paralizadas sin hacer nada al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron intimidad sexual? No me lo respondan, ustedes lo saben. ¿Cuándo fue la última vez que pudieron darse un beso romántico? ¿Cuándo fue la última vez que pudieron darse un abrazo significativo como pareja? ¿Cuándo fue la última vez que realmente pudieron tomar tiempo, ¿verdad?, de calidad para poder estar juntos y que fuese momento suyo? No el momento en el cual estamos en la casa con los chigüines, con la televisión. No, ese momento en el cual es un momento para la pareja, para tomar ese tiempo. Reflexionemos en esto, ¿verdad? Tenemos que aprender el fino arte de estar próximos a nuestra pareja. Dicen los psicólogos que nosotros debemos abrazarnos de 9 a 11 veces diarias. De 9 a 11 veces diarias. Qué fácil nos olvidamos de eso, ¿verdad? Pero tenemos que practicarlo. Y si a usted le cuesta abrazar, pues consígase un árbol bien grueso y comience a tratar de abrazarlo antes de poder llegar a su casa y de poder abrazar a su esposa. Bueno, ¿ya se identificaron ustedes con estas situaciones en las cuales debemos evitar? Ahora déjenme ir un poco más rápido. El tercer paso tiene que ver con esto. Adopte una actitud que le ayude a resolver los conflictos. ¿Importa la actitud con la cual usted enfrenta los problemas? ¿Importa la actitud? Sí. Dijo Winston Churchill, ex primer ministro de Inglaterra: la actitud es algo tan pequeño, pero que hace una gran diferencia. La actitud es un sentimiento interno que se expresa de manera externa. Si usted tiene una mala actitud con relación a la problemática que está viviendo en su matrimonio, déjeme decirle que usted no tendrá ni la iniciativa, ni la proactividad, ni la disposición para resolver el problema, porque tiene una actitud negativa. No, es que este hombre nunca va a cambiar. No, es que esta situación ya es inmanejable. No, es que esto ya no tiene remedio. No, es que esto ya realmente está terminado. ¿Recuerda lo que dijo John Maxwell? El problema de tu problema no es en sí
el problema, sino la manera de cómo decides resolver el problema. Y para tener una buena actitud es importante que escuche estas situaciones que le van a permitir tener una actitud positiva, proactiva y dispuesta a resolver los problemas. Primero, tiene que estar dispuesto a deponer su orgullo. El problema de muchas parejas es que están enliadas y en conflicto porque sencillamente ninguno de los dos quiere deponer su orgullo. El orgullo es el enemigo, dijo Ryan Holiday, ¿verdad?, en un libro que escribió. El ego es el enemigo. Y muchas veces en las parejas el ego es una causa de destrucción. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Segundo, esté dispuesto a procurar la paz en su matrimonio. El apóstol Pablo dijo que en cuanto a vosotros, procurar la paz para con todos. Tercero, esté dispuesto a admitir su falta y decir: me equivoqué. ¿Cuántas veces le ha dicho a su esposa: mujer, me equivoqué, metí la pata, metí las dos y hasta de cabeza me fui? ¿Ha llegado ese momento de decir se equivocó? Pero muchas veces el ego es tan grande que no le permite dejar su posición y no le permite admitir que realmente se equivocó. 4, esté dispuesto a decirle a su cónyuge: lo siento, por favor perdóname. ¿Lo ha hecho? ¿Pedir perdón? Jesús dijo en el Sermón del Monte de que si nosotros no perdonamos las ofensas de otras personas, ¿qué va a hacer Él? No perdonará las nuestras. Tiene estorbo nuestra oración. Si usted no tiene un espíritu perdonador, ¿verdad?, si usted no es capaz de pedir perdón o de extender el perdón, entonces tiene problemas con el cielo. El cielo estará cerrado para usted. Y Dios no tendrá un espíritu perdonador, especialmente si usted se mantiene en una actitud donde no tiene un corazón capaz de poder pedir perdón o un corazón para extender el perdón. Esté dispuesto a arrepentirse. Significa cambiar de rumbo, arrepentirse y decir: la verdad que he estado haciendo mal, arrepentirnos de nuestra conducta, de nuestro proceder, de nuestra forma de actuar y de tratar a la pareja. Por último, ¿esté dispuesto a pedir perdón? Pedir perdón no es un sinónimo de debilidad. No, es una manera de poder realmente querer arreglar las situaciones en nuestra vida matrimonial. Ahora, ¿con qué situaciones está lidiando usted en su conducta o en su actitud en su relación matrimonial? Bueno, ahí tiene bastante información. Primero, ¿cuáles son las amenazas que usted tiene en su matrimonio que denominamos iceberg? Segundo, ¿qué errores debemos evitar? Que son los que realmente alimentan, son como la gasolina al fuego que está acrecentando el problema, el conflicto en nuestra relación de pareja. Tercero, ¿cuál es la actitud que estamos manifestando ante los problemas que tenemos como pareja? ¿Verdad? El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 13:11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué otros pasos hay en esto? Bueno, voy a mencionarlo. Paso número 4: admita que tienen un problema.
¿Cuántos de ustedes han estado en Alcohólicos Anónimos? ¿O han asistido a una sesión de Alcohólicos Anónimos? ¿O de Adictos Anónimos? ¿O de Gorditos Anónimos? Las sesiones de los AA comienzan donde una persona se presenta y dice: soy fulano de tal y soy alcohólico, soy adicto, soy trabajólico. ¿Por qué hacen eso? Para recordarse realmente, de admitir que realmente ellos han atravesado por una situación de adicción en su vida. Eso les recuerda que, así como les recuerda su nombre, ellos admiten que han tenido o tienen un problema. Admitir el problema es el primer paso que debemos dar, especialmente cuando una situación anómala se está dando en nuestra relación de pareja. Muchas parejas, ¿saben lo que hacen? Niegan que hay un problema. ¿Cómo van las cosas en tu matrimonio? Muy bien. Sí, pero eso es una respuesta muchas veces por salir bien librados del paso, para que la gente no se da cuenta que realmente, ¿verdad?, estamos emproblemados, que los demás no piensen mal de que realmente nosotros somos un matrimonio en conflicto para salvaguardar la imagen. No, lo que usted tiene que hacer es que, si usted está atravesando por una situación problemática, ¿sabe cuál es el primer paso de la recuperación? Es admitir que tiene un problema. Está esto: estamos distanciados, estamos enojados, estamos disgustados, ¿verdad? Tenemos esta situación. Admítalo, no lo niegue, no lo oculte, no lo reprima, admítalo, porque el admitirlo le va a dar un punto de partida, especialmente si usted quiere encontrar un camino o quiere buscar la dirección y la solución al conflicto que usted tiene. Número 5, pida la dirección al Señor en oración sobre su problema. Sí, hay que pedir dirección. Hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la claridad sobre qué podemos hacer sobre esa situación. Y eso usted lo sabe muy bien. 6, comprométase a buscar la solución. Estos principios son bien sencillos y prácticos, pero como decía Mark Twain, este escritor, ¿verdad?, el seudónimo de Mark Twain, el escritor de ese libro de las aventuras de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, exactamente, Huckleberry Finn. Miren, por eso ando mi ayuda idónea aquí. A veces se me traba la lengua, como dijo Cantín. Dijo él: yo no tengo problemas con las cosas que no entiendo. No tengo problemas con las cosas que no entiendo. Tengo problemas con las cosas que sí entiendo. ¿Y cuántos tienen problemas de llegar al altar de la oración? De llegar al altar de la oración para poder presentarse delante del Señor y decir: Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Estamos en conflicto. Estamos en crisis. Usted entiende que debe orar. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Buscadme y me hallaréis, y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. El problema es que muchas veces los problemas, crisis y conflictos del matrimonio producen un impacto mental, emocional y aún espiritual, que muchas parejas lo que hacen es tratar de alejarse y distanciarse. Dejan de congregarse, dejan de servir y tratan de encerrarse en su propia burbuja, creyendo que esa es la mejor manera de protegerse, cuando realmente lo que están haciendo
es una desconexión espiritual, tanto de la comunión de la iglesia como también del Señor. Dejan de tener intimidad espiritual, dejan de leer la palabra, dejan de orar, dejan de adorar de manera privada al Señor y sutilmente comienzan ¿a qué? A distanciarse. ¿Y sabe que ese tipo de conducta, sabe lo que hace? No solamente produce una desconexión espiritual, sino que ese tipo de conductas va a traer conexiones peligrosas que no le van a ayudar a resolver su situación. Al contrario, pueden ser tan peligrosas que realmente pueden ahondar el problema. Un joven, estábamos en una reunión de compañeros de trabajo, y un joven se acercó ahí donde estábamos y dijo: miren, ya que ustedes están aquí, yo creo que ustedes son personas más inteligentes que yo, pero yo tengo problemas en mi casa. Tengo problemas con mi mujer. Cada vez que yo llego está brava. De mala gana me da la comida. Y por cualquier cosa busca la manera de cómo discutir conmigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El más viejo que estaba ahí, que era un chofer, ¿verdad? Que era el que movía a los empleados. Le dijo: eso es fácil, le dijo. Eso es fácil. De verdad, le dijo él, creyendo de que este hombre mayor era el más inteligente, el más sabio, el más experimentado. Y le dijo: ¿y qué puedo hacer? Haga lo siguiente, ya va a ver, le dijo. La próxima vez que usted llegue a su casa y su mujer le relincha, pégale un par de guamazos a esa doña y va a ver cómo la va a tener bailando en un dedo, le dijo. De verdad, le digo, nada sin curar la mía, yo le digo. El joven se va a la casa, le relincha a la esposa, consejo sabio: chiquita, ¿para qué te espero? Le digo. 2 guamazos. ¿Sabe lo que hizo él? Llamó a la policía y lo metió al mambo. Sí. En lo que lo tiraban a la paila de la policía, usted sabe que a veces hay policías que tienen ese don de misericordia, ¿verdad? Ese don compasivo, ¿verdad? De cómo a veces agarran a una persona y lo tiran a la paila. Lo metió preso, le metió una demanda. Y no solamente le metió una demanda por violencia, sino que también le pidió el divorcio. Hasta ahí llegó el matrimonio. Tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces el aislamiento, en vez del acercamiento, puede ser peligroso, así como produce una desconexión. Jesús dijo en San Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Entonces, debe existir un compromiso de cómo tratar de buscar la manera de solucionar el problema. Si ustedes se han dañado tanto, se han herido tanto, o sencillamente ustedes no encuentran la manera de cómo poder sentarse y tratar de solucionar su situación, pues busquen la ayuda de su pastor o de la pareja pastoral, un consejero matrimonial, un experto o un anciano o ancianos que tengan la madurez espiritual para ayudarles a encontrar un camino, no que les solucionen el problema, porque muchas veces hay personas que llegan al pastor o llegan al consejero preguntándole que qué puede hacer, esperando que le dé la respuesta que quiere él. Y cuando no le encuentra, lamentablemente, no, ese no sirve. No sirve. Yo recibí la invitación de un matrimonio donde la esposa
era una profesional de mucho dinero, prácticamente era la que sostenía la casa, y al esposo lo quería tener así. O sea, no lo dejaba trabajar, porque ella ganaba lo suficiente para mantener a su esposo y mantener a sus hijos, pero lo quería tener así, ni que saliera de la casa. Me llaman para solucionar la situación. No sirvió el pastor, porque ella quería tener sometido y somatado a aquel hombre. Eso no es buscar la solución. No, buscar la solución es comprometerse a encontrar respuesta que les ayuda a ustedes a crecer como pareja. Bien, y finalmente quiero dar el último paso para poder cerrar este tiempo. Es que después de buscar la solución, decidan avivar o reavivar la llama del matrimonio. Mire lo que decía Salomón en el libro de Proverbios. Lo siguiente, ahí en la hoja usted lo tiene. ¿Quiere leer conmigo lo que dice Proverbios 5, 15 y 19? Dice lo siguiente: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mire qué manera más poética para poder decirle a la pareja que sea bendito, que sea santificada tu relación, y de que el hombre pueda alegrarse con la mujer de su juventud, no solamente con la chavita que se casó, sino también ya con la tercera edad con la cual sigue casado, ¿verdad? Con ella, que se alegre. Por eso dice con la mujer de tu juventud, no con la chavita con la que iniciaste, sino que también con esa mujer que te ha acompañado en las diversas etapas de tu relación, y de que encuentres esa alegría y ese regocijo de compartir la relación con ella. Y como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Cómo podemos reavivar el amor? Número 1, ella necesita saber que tiene la exclusividad. Esposa, les pregunto a ustedes y respóndanse en la mente: ¿sienten que su esposo les da la exclusividad? ¿Sienten ustedes realmente de que para él ustedes están por encima del trabajo, del dinero, de las inversiones, de las iniciativas, de los amigos, del Olimpia, del maratón, del Motagua? ¿Sienten que ustedes están por encima de todas esas cosas? Nosotros tenemos que darles exclusividad a ellas. Nuestras esposas no tienen que estar por debajo de ninguna situación, tienen que estar ahí por encima de ello, a excepción, escuche bien, a excepción de Dios, porque Dios es primero. Amén. Y las hermanas dicen amén, ¿verdad? Segundo, los hombres ahí, ella necesita sentirse segura. ¿Nuestro hogar y nuestro matrimonio es un ambiente seguro? ¿O realmente ellas viven temiendo en el momento o la hora en la cual usted va a arrispar y alzar maletas del hogar? ¿Se siente segura con usted? ¿Que realmente usted va a mantener los votos matrimoniales que declaró el día que se casó con ella hasta que la muerte lo separe? ¿O vive ella en el vilo o en el temor en el cual hasta que la otra lo separe? ¿Tiene esa seguridad? Ahora, hay un tercer aspecto para reavivar el romance, y es que él y ella necesitan tiempo.
Hay que crear los espacios, los momentos. ¿Para qué? Para darse tiempo. ¿Qué significa eso? Es tiempo de pareja. No es el tiempo de cargar con los chigüines, es el tiempo para estar mutuamente. Ya vendrá ese momento con los niños, o con los hijos, o con la familia. Sino es el momento de compartir tiempo juntos. Hay que crear los espacios. No necesariamente tiene que hacer grandes inversiones, pagar un hotel caro, o un resort, o un crucero. No, sino de crear tiempos en los cuales puedan compartir juntos. Pero eso deben dárselo mutuamente. 4, ella y él necesitan romance. Romance. Decía Mark Gungor, un experto en matrimonio, un experto en relaciones matrimoniales, decía de que la mujer le debe dar al hombre estas 3 cosas. Primero, la mujer debe darle la comida que a él le gusta. Segundo, debe darle sexo. Y tercero, debe dejarlo dormir. Pero Mark Gungor decía lo siguiente: el hombre debe darle estas 3 cosas a la mujer. Primero, debe dejarla dormir, que descanse de todos los quehaceres de la casa y de las faenas con los niños y todo eso. Debe dejarla dormir. Y cuando está bien descansada, entonces debe darle comida para que esté bien comidita, agarre fuerza. Ya descansó, ahora dele comida, invítela a comer, o háganse una buena comida juntos. Y tercero, dele sexo. Así es, ¿verdad? Pero se revierte en el orden de las cosas. Al hombre dele comida, dele sexo y después déjelo dormir. A la mujer, déjela dormir, dele una buena comida y después estoy seguro que tendrán buen sexo en el matrimonio. Y por último, ella necesita estimulación. Él y ella necesitan estimulación. Es el hecho de practicar el bello arte de estimularse mutuamente. ¿Sabe cómo se estimula? Con las palabras. El libro de Cantares hay un hermoso manual de estimulación verbal. Yo soy de mi amado, ¿verdad? Y mi amado es mío. ¿Verdad? Como torre de marfil, así es tu cuello, ¿verdad? Como a yeguas de Salomón te he comparado. No porque le estaba diciendo la burra. No, estaba comparándola a esos animales finos de que el hombre más rico de la tierra tenía. O sea, de extraordinaria belleza y valor. Es de manera poética, no de manera ofensiva. Estimulación verbal, pero también está la estimulación física, el abrazo, el beso, ¿verdad? La palmadita, de vez en cuando, ¿verdad? Esa pellizcada que muchas veces los hombres utilizamos con la esposa, va pasando y le damos la cachetada, ¿verdad? No en la cara, sino ya saben a dónde, ¿verdad? Donde la espalda pierde su nombre. Todo eso es parte de la dinámica. ¿Saben? Cuando murió Ronald Reagan, el hijo de Ronald Reagan se paró frente a todos los invitados allí en el cementerio para dar un pequeño discurso acerca de su papá, Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos. Y el hijo dijo lo siguiente: yo voy a hablar acerca de mi papá, pero no voy a hablar del presidente de los Estados Unidos. Voy a hablar de mi papá, del esposo de mi madre, Nancy Reagan, ¿verdad? Y quiero decirles que Ronald Reagan, cada vez que iba a salir de la casa, hacía 3 cosas. Lo primero que hacía es que se dirigía donde estaba Nancy
le daba un abrazo, le daba un beso y le decía: Nancy, te amo. Yo nunca vi que mi padre saliera de la casa sin antes abrazar a mi madre, besar a mi madre y decirle a mi madre: te amo, te amo. ¿Cuántas veces nosotros salimos de la casa y a veces la señora ni los hijos se dan cuenta? Somos como el viento, que no sabe a dónde va ni de dónde viene. Hacemos noche sin mañana y olvidamos especialmente esos pequeños actos que pueden estimular el amor en la pareja y que realmente pueden acrecentar un modelo de cuidado, de protección y que acreciente el romance en la relación matrimonial. Necesitamos practicar. Son principios y son maneras que pueden ayudarnos a nosotros. He mencionado 7 y ha sido maratónica, ¿verdad? Esto. Pero el propósito es que nosotros podamos llegar a un punto en el cual podamos reconocer dónde estamos en nuestra relación de matrimonio. ¿Cómo está nuestra situación? Nuestro matrimonio está en una etapa en la cual está en una situación riesgosa, o está en una situación de crisis, o está en una fase terminal. Bueno, independientemente de la etapa donde pueda estar, yo creo que es importante que podamos recordarnos de ese primer milagro que hizo Jesús, registrado en el Evangelio según San Juan. ¿Recuerdan ustedes cuál es ese milagro? Es el milagro de las bodas de Caná. ¿En qué consistió ese milagro? En la transformación del agua en vino. Fue una situación estresante para la pareja porque el vino se acabó. Tener que atender a sus invitados con agua. Así fue como un día que me invitaron a comer a mí a un lugar y me dijeron: pastor, tenemos un tamalito para usted, pero le vamos a decir que no tenemos café y no tenemos fresco, me dijo. Se lo vamos a servir con agua. Y yo le dije: pero el tamal con agua como que no pega, le digo yo, ¿verdad? Pero ni modo, me lo tuve que comer con agua, por cuestiones de cultura gastronómica de los hondureños, ¿verdad? Usted sabe que si no va la coquita, si no va el cafecito, ahí. Esa era la situación en las bodas de Caná. Ahora, lo sorprendente de esto es que aparece Jesús. Aparece Jesús y entra en escena. Una situación probablemente muy vergonzosa para la pareja de recién casados, estresante, que podría traer una mancha a esa relación. Pero apareció Jesús y cambió todas las cosas. Ahora, ¿acaso el Señor no lo podrá hacer con nosotros? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Porque no sé dónde están ustedes. Yo sé dónde estoy yo con mi esposa. Sé dónde estoy. Y una de las cosas que hemos podido llegar nosotros a entender es que cuando hay una situación amenazante, peligrosa, o una situación que realmente atente y deteriora nuestra relación, podemos llegar al punto de poder reconocer que tenemos un problema y que necesitamos la ayuda de Dios. No sé cuántos de ustedes quieren venir con un corazón sincero delante de Jesús y decir: Jesús, somos como esa agua en esas tinajas que necesitan ser transformadas a través de un acto sobrenatural y glorioso para que las puedas convertir en el mejor vino. Probablemente en algunas parejas ha aparecido el fantasma de la separación, o probablemente han llegado a pensar y a decir:
realmente esto ya no tiene remedio y esto ya está por terminar. Si usted ha llegado a pensar esas cosas, déjeme decirle que si usted realmente viene delante de Jesús, admite su necesidad y presenta su situación y le dice al Señor: por favor, Señor, haz esa obra milagrosa de transformar este matrimonio en crisis, este matrimonio en dificultad, este matrimonio estancado, este matrimonio caído en la rutina, este matrimonio que ha perdido el romance. ¿Por qué no nos ayudas y nos permites que realmente nosotros podamos reavivar nuestra relación? El primer paso de la recuperación es admitir que tenemos un problema. Y si no han sido capaces de poder solventarlo, entonces, ¿sabe lo que hace ese proceso de recuperación? Es reconocer que si usted no tiene el poder para poder solucionar esa situación, Dios tiene todo el poder para sacarlo de ese lugar, de ese bache, de esa rutina, de ese estancamiento, de ese distanciamiento, y puede volver a incendiar su corazón, no solamente con la presencia gloriosa de su espíritu en su vida, sino de reavivar el amor por su cónyuge, por esa mujer de su juventud, por esa preciosa gacela, por esa preciosa coheredera de la gracia de la vida, por ese hombre, ¿verdad?, que Dios puso como cabeza en su matrimonio para que realmente pudiera liderar la relación de matrimonio y de familia y que pueda compartir con su vida hasta que la muerte los separe. Él puede hacerlo, pero tiene que admitir que tiene un problema, pero también tiene que reconocer que Dios tiene todo el poder contra todo pronóstico y contra todo pensamiento que le haya hecho creer que realmente usted ya no tiene salida y que le haya hecho creer que usted ya no puede ser feliz. El Señor puede incendiar de pasión y de romance por segunda vez y por tercera vez su vida y su matrimonio. Podemos orar y decir: Señor, hoy estamos delante de ti y venimos porque reconocemos que te necesitamos. Admitimos que han habido situaciones, problemas, dificultades que han estado socavando los cimientos de nuestra relación. Probablemente el fantasma de la separación, probablemente la rutina, probablemente el enfriamiento ha hecho mella de nuestra relación hoy. Pero hoy venimos delante de ti admitiendo que tenemos un problema y que necesitamos tu ayuda. Nosotros no tenemos el poder para solucionarlo, pero tú sí lo tienes. Y por favor, ayúdanos. Nos entregamos, nos rendimos, nos humillamos y nos entregamos totalmente a ti como parejas para poder decirte: sé nuestro ayudador, sé nuestro pastor, sé nuestro protector, sé nuestro Padre, y llévanos a esos lugares de delicados pastos donde nos harás descansar. Llévanos a esas aguas de reposo, Señor. Llévanos a ese lugar donde, Señor, ungirás nuestra cabeza y nos llenarás de nuestra copa de gozo y alegría delante de tu presencia. Señor, lo reconocemos y lo admitimos en el nombre de Jesús. Y si usted ha tomado esa decisión, me gustaría orar por usted. Puede levantar su mano ahí donde está y decir: yo admito que necesito la ayuda del Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Admitirlo no es un acto de debilidad, es un acto de valor, porque se requiere más valor reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, que necesitamos
que Él pueda dar respuesta y solución a nuestra situación, y de que merecemos tener la posibilidad de ser felices y de poder disfrutarnos mutuamente con la presencia y la gloria del Señor. Amén. Gracias, Padre, por esas manos alzadas, por estas vidas que hoy se han presentado delante de ti en oración, en ruego y en súplica. Te pido que los llenes de tu Espíritu. Te pido, Señor, que tu presencia, Señor, incendie sus almas, que sus corazones puedan rebosar no solamente del gozo de tu presencia, sino también del romance en el cual tú les permitirás crecer y abundar cada vez más en su relación matrimonial. Señor, te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien amamos, a quien obedecemos y a quien le rendimos toda la honra y toda la gloria en este lugar. Y todos decimos amén. Amén. Felicite a su hermano y a su hermana y bendígalo en el nombre de Jesús.